Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos una vez más en esta plataforma, YouTube, para traerles un nuevo mensaje apocalíptico también del Evangelio de la Gracia de Dios. Primeramente, queremos pedirle a Dios que nos guíe, que nos capacite, porque sabemos que sin Él nada podríamos hacer. Y estamos en esta tarde aquí, como usted ve, está un poquito helado, estamos un poquito así, con más abrigo, porque estamos en el invierno y Chile es un invierno, está muy frío. También queremos pedirle a usted que comparta estos videos, que usted envíe por sus redes sociales el link de estos videos para que muchas personas puedan conocer algo más revelacional en relación al Evangelio de la Gracia de Dios y a la escatología consumada. El pueblo de Dios no conoce mucho estos términos, por eso le pedimos a usted que usted pueda compartir, enviar estos mensajes por todas las redes sociales que usted tenga. Y desde ya le damos las gracias por así ayudarnos a expandir el Evangelio, porque necesita el Evangelio de la gracia de Dios ser expandido. Bueno, decíamos que trajimos un mensaje nuevo cada semana y en esta tarde entonces traemos un título que hace parte de este mensaje y le colocamos entonces ¿cómo queda la iglesia después del año 70? Ese es el mensaje que le colocamos, ese es el título que le colocamos a este mensaje y creemos que será de grande utilidad para muchas vidas. Entonces vamos a comenzar esto dándole siempre la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces el primer versículo está en el libro de Efesios, capítulo 3 y versículo 21. Vamos a ver qué es lo que nos habla acá entonces. Efesios 3 y el versículo 21. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, aquí vemos en este versículo que ya trae revelación, aunque nosotros no lo entendíamos de esa manera. Hoy, con nuestro entendimiento y más iluminado por el Espíritu de Dios, hemos entendido este versículo también. Dice que a Él, ¿a quién? A Dios, sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Significa que la iglesia no terminó. Y dice que es por todas las edades, significa que por todas las generaciones, significa que por todos los tiempos, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces en este versículo ya tenemos una pequeña respuesta a la pregunta que muchos nos hacen: ¿cómo queda la iglesia después del año 70? ¿Será que permanece o será que continúa? Es una pregunta que muchos nos hacen. Entonces, él dice que es para todo siempre. Para todo siempre significa para todo siempre, eternamente. Y a lo largo de la historia, la religión institucionaliza todo. Va institucionalizando sin entendimiento que la escatología ya es realizada. Y desconoce el modo que Cristo inició y estableció su reino. La Escritura tiene toda la dimensión, toda la extensión, todos los tiempos y los espacios para poder mantenernos con claridad de lo que la iglesia permanece para siempre. Cristo estableció su obra real y verdadera que tenemos que comprender. Principalmente todo lo de la iglesia siempre estuvo en el corazón de Dios. Siempre estuvo allí.
La iglesia siempre fue el proyecto de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo queda la iglesia después del año 70? Y entonces, la respuesta de la escatología es que ya es realizada. La escatología ya fue realizada. Y la iglesia permanecerá siempre glorificando a Dios eternamente por todas las generaciones. Así dice el primer versículo que leímos. La iglesia en Cristo Jesús por todas las edades. A Él, dice, sea la gloria por todas las generaciones. Entonces vamos a ver también Efesios 2, 5 y 6. Efesios 2, versículos 5 y 6. Dice así: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Recordemos que este libro de Efesios, cuando está el apóstol Pablo escribiendo, está pasando la iglesia por el tiempo de la transición de la cruz al año 70. Y entonces por eso él dice, aún estando nosotros muertos, muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con ellos. Y dice, por gracia sois salvos. Y sabemos entonces que por la gracia vino la salvación para ellos y automáticamente entonces para nosotros hoy en el siglo XXI, porque esto fue en el siglo primero. En el siglo primero de la edad de los apóstoles, en el tiempo de los apóstoles. Y dice en el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. Todo fue toda una obra espiritual que Cristo realizó en aquel siglo, y esto fue completado en el año 70. Y dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso lo encontramos entonces en el versículo 5 y 6. Dice que no fuimos salvos por hacer ayuno, no fuimos salvos por habernos bautizado, no fuimos salvos por esos rudimientos de la ley, fuimos salvos por la gracia, que significa favor inmerecido. Nosotros fuimos salvos por el hecho de Jesús venir a la tierra en la manifestación de gloria que vino en el año 70. Porque también Él no vino físicamente. Él vino en el poder de su Padre, en la gloria que tiene con su Padre. Él vino allí a realizar entonces el cambio de alianza. Veamos en el versículo primero y en el capítulo primero, versículo 1 versículo 3. Vamos a ver el versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ve? Entonces, el propio Dios conquistó el beneficio para todo su pueblo. Y Él ya lo hizo en el siglo primero. Por eso dice acá que fuimos, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y usted sabe cuáles son esas bendiciones espirituales, ¿cierto? La salvación en primer lugar, la vida eterna, la resurrección que fue en aquel tiempo de los muertos. Nosotros no vamos a vivir esa etapa porque nosotros, por consecuencia de ese momento, de ese episodio que está el Señor Jesús allí realizando el cambio de todas estas situaciones, trajo las bendiciones para todo su pueblo y para todas las generaciones.
Y nosotros entonces en esta generación del siglo XXI, nosotros estamos entonces dentro y ya recibimos esas bendiciones. De no tener que servir ahora a Dios con las obras, solamente por la fe. Servimos a Dios en la fe y por la fe. Entonces decimos que el propio Dios conquistó ese beneficio para su pueblo. Y la iglesia hoy es el cuerpo místico de Jesucristo en la tierra, siendo Cristo cabeza de este cuerpo. ¿Ve? Esto todo es espiritual. Porque usted no puede ver esto, si usted quisiera ver algo literal, algo físico, tendría que ver Cristo sobre mi cabeza. No, Él está sí, pero está en el plan espiritual. Y desde que hemos tenido nuestra mente transformada por el conocimiento de la gracia de Dios, vivimos en novedad de vida. Vivimos en novedad de vida, y esto no es una ilusión, no es una fantasía, no es una imaginación o utopía, ¿ya? Esto es porque sabemos que existe Dios y Él es espíritu, ¿ya? Él es espíritu. Y es real que en Cristo Jesús vivimos en la fe y por fe. Todo esto, hermano, usted lo va a entender espiritualmente. Solamente quien tiene la mente iluminada por Jesucristo entenderá todos estos temas. Por eso es importante que usted los escuche, los vuelva a escuchar, hasta que usted, el Espíritu de Dios, ilumine los ojos del entendimiento. Comprenderá allí mejor las Escrituras. En Gálatas 4:26, vamos a ver aquí también, en Gálatas 4 y el versículo 26, dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Más la Jerusalén que está arriba, nosotros somos la iglesia de Jesucristo, que está la iglesia de Jesús en el monte de Sión, ¿cierto? Y esta iglesia que está en el monte de Sión espiritualmente es el cuerpo de Cristo en la tierra. Somos libres, somos la Jerusalén de arriba, somos la que bajó del cielo. Nosotros en este siglo XXI somos la iglesia que bajó del cielo, somos la iglesia libre. Veamos qué nos dice Hebreos 12, 22 al 23. Vamos a ver aquí en el libro de Hebreos, el capítulo 12, 11 y 12, y el versículo 22 y 23. Hebreos 12, 22 y 23 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Todo esto en la meditación vamos comprendiendo quiénes somos. Dice que vinimos de lo alto, somos la iglesia que vino del cielo. Somos la iglesia mística en la tierra, cuerpo de Cristo. Hacemos parte de ese cuerpo, de esa iglesia. Y somos entonces de la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. En Filipenses 3:20, vamos a ver Filipenses 3:20, vaya usted allí tomando nota para que pueda ir en una secuencia de lo que estamos escribiendo y transmitiendo. Filipenses 3.
Aquí está, Filipenses 3, 20, versículo 20. Dice lo siguiente: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí está hablando el apóstol Pablo, Filipenses 3:20. No, perdón, aquí es 3:20. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía, porque estábamos hablando que la iglesia bajó, ¿cierto? La iglesia del monte de Sión, la nueva Jerusalén, en la que bajó de los cielos, en la que está inscrita, ¿cierto? En los libros de los cielos, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Ve? Ya estamos entendiendo quiénes somos. Somos ciudadanos de los cielos, que está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Aquí está hablando el apóstol Pablo, porque ellos todavía estaban en la esperanza de la salvación. Por eso él dice, si de nuevo lo vamos a leer: mas nuestra ciudadanía, está hablando el apóstol Pablo a los suyos, ¿ya? A sus compatriotas en el siglo primero. Todo esto está en el siglo primero. Y entonces les comunica de que nosotros, para dónde ellos van y qué es lo que va a suceder con ellos. Mire, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, les dice a ellos. Y nosotros sabemos que nosotros también somos del cielo, de donde también esperamos al Salvador. Ellos estaban en esa esperanza. Nosotros no tenemos esa esperanza, porque la salvación vino allí. En el año 70 se cumplió también esto. Y dice: esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ellos esperaban la venida del Señor por sobre las nubes. Porque ellos conocían las profecías. Y por las profecías ellos estaban cientes de que Cristo vendría. Solo que ellos no sabían cómo Él vendría. Lo tenían en su corazón ya. Esperaban al Señor que viniera de los cielos sobre las nubes. ¿Ve? Entonces nosotros ahora en el siglo XXI no tenemos que esperarlo. Tenemos que entender la palabra de Dios para poder aquietar nuestro corazón y poder aquietar el corazón de muchos, para poder explicar la verdad. Porque muchos me han preguntado, cuando yo he comentado que Cristo ya vino, muchos me preguntan me hacen la siguiente pregunta y me dicen así: bueno, si Cristo ya vino, ¿qué estoy haciendo en la tierra? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Ve? Hay un tema también que lo estamos estudiando, porque usted sabe que yo estoy estudiando todo esto. Tengo un profesor maravilloso que Dios me lo puso, ¿ya? Que ni siquiera he tenido que estar presencialmente en sus clases. Pero entonces estoy aprendiendo igual que usted. Y son temas que están viniendo a mi mente en este momento para poder traer una secuencia, que el próximo tema muy probable será ese. Si Cristo ya vino, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Ves? Ya, entonces ahí tenemos el segundo tema. Pero como le digo, estamos estudiando. Como decíamos, entonces ellos estaban en la esperanza de la venida de Cristo, en la esperanza de la salvación, en la esperanza del juzgamiento que tenía que venir, del juicio. Porque ellos esperaban, era un tiempo de tribulación, era un tiempo de desespero. Ellos necesitaban que Cristo viniese para que les arreglase el tiempo que ellos vivían, el tiempo de ese tiempo tan angustioso. Y tanta perseguición, ellos necesitaban que fueran juzgados los que perseguían, porque ellos fueron muy perseguidos. La iglesia de Jesucristo fue muy perseguida desde el inicio.
¿Eh? Hoy en día vemos que no tenemos esas persecuciones que estuvieron en aquel tiempo. Sí, podemos decir que en algunas naciones todavía persiguen, ¿me entiendes? En el Oriente Medio o en otros países todavía hay ciertas persecuciones sobre los cristianos, pero no en la dimensión que fue en el siglo I, porque esa fue una persecución diaria. ¿Ve? Así que hoy tenemos que vivir en esta realidad, que es una realidad que la escatología consumada ya desde el año 70 adelante, de lo que está escrito, todo lo que está escrito aquí ya fue consumado. ¿Ve? Y todo esto fue entonces, estas bendiciones y la salvación, todo esto fue conquistado por Dios en Jesucristo, o en Cristo Jesús, ¿no? Que fue después de la cruz en el año 70. El reino de Dios ya nos fue concedido y fueron concedidas entonces todas las bendiciones espirituales otorgadas en el año 70. Esto lo tenemos ya esclarecido en nuestra mente. Y eso fue con la caída del templo de Jerusalén. Allí donde dice en Efesios 3:21, entonces dice: a Él sea la gloria, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, dice, por todas las edades. Entonces, por todas las edades, siglos y generaciones, Dios será glorificado para siempre en la iglesia, por todas las generaciones. Entonces, en el pasado, dijimos, era un grupo, era un grupo solamente, el pueblo de Dios. Era entonces el tiempo que estaba allí en el siglo I. Y eso entonces fue atravesando fronteras después del año 70, ¿ya? Y antes del año 70, el Evangelio ganó proyección, porque fue de provincia en provincia, allí en el Medio Oriente, allí en Jerusalén, cerca en Judea, en Samaria, en todos esos lugares, fue ganando proyección el Evangelio de la gracia, en donde nosotros nos encontramos hoy. Fue ganando entonces, y hoy en día vemos que ha atravesado fronteras, ya atraviesa continentes. La gracia, la palabra de Dios, la escatología consumada, ha atravesado y ha ganado proyección en el mundo. Porque no solamente atravesó la frontera de Israel a otras naciones, sino que ahora ya atraviesa fronteras vía YouTube, vía Internet, para todas las naciones del mundo entero. Y esa entonces es nuestra realidad. Y mire que es maravilloso porque se cumplió una profecía que está en el Antiguo Pacto, en el libro de Isaías 9 y el versículo 6 y 7. Esa profecía, ya vamos también a leer esa profecía. Allí entonces dice que esa profecía, gracias a Dios que tenemos todo escrito, y por eso podemos decir que la escatología ya es consumada. Esa es nuestra realidad. Y esto ya se hizo realidad desde el libro de Hechos. Voy a leer ese versículo que es muy importante. En el libro de Hechos y el capítulo 1, Hechos 1 y el versículo 8. Desde allí ya comienza. Versículo 8.
dice Hechos 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido, y me seréis testigo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ves? Lo estoy leyendo despacito para que usted lo entienda, porque este es un versículo que nosotros lo conocíamos muy bien. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. De allí en adelante, entonces, la iglesia comienza a ganar proyección. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí nos dice hasta lo último del mundo, de ese mundo habitable que estaba en aquel tiempo, sino que dice hasta lo último de la tierra, en todas las naciones y continentes, etnias y provincias. Gana proyección día a día el Evangelio de Jesucristo. Y por eso, gloria a Dios. Por eso, gloria a Dios. Entonces, Dios no hizo, hermano, escuche esto, Dios no hizo el proyecto solo para los judíos. Muchos que no eran judíos se agregaron para adorar a Dios. Y adorar a Dios verdadero, como dice en Juan 4:21. ¿Se recuerda de esa frase que Jesús le habló a la mujer samaritana? Eso lo encuentra para que usted tome nota. Juan 4, versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adorarán al Padre. ¿Ve? Entonces, Él está allí hablando de que no es solamente en Jerusalén, sino que dice que no lo adorarían solamente allí. No, Él entonces dice que será adorado en todo lugar, en toda la tierra. Usted lea y medite en ese versículo. Y esa promesa se cumplió en el año 70. Porque de allí en adelante, entonces, con el Evangelio de la gracia de Dios, gana proyección al mundo entero el Evangelio de Jesucristo. Entonces, Él no lo realizó solamente, ese proyecto solamente para los judíos, sino que Él nos hizo a nosotros también, que estamos ahora en el siglo XXI. Esa promesa también sirve para ahora y por siempre, para siempre, por todas las generaciones. Adorarán al Dios verdadero, al Dios verdadero, a Jesucristo. Ese es el nombre del Dios verdadero, del Dios nuestro, Jesucristo. Lo adorarán y lo adoraremos siempre, por los siglos de los siglos. Esa promesa se cumplió entonces, decía yo, en el año 70, cuando el templo cae. No necesitamos ir a Jerusalén para adorar al Padre. No necesitamos ir a adorar al Padre en el templo porque ese templo cayó. Y el templo somos nosotros. Templo del Espíritu Santo somos nosotros. ¿Usted ve qué maravilla, qué es lo que Dios tenía prometido? Todo esto. Y esa promesa entonces ya es cumplida. Nosotros somos el Espíritu. Nosotros somos el templo del Espíritu, perdón. Y Él nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Esos son los títulos que tenemos. Mire, somos reyes, sacerdotes, nación santa, pueblo exclusivo de Dios, creados para su gloria. Eso es lo que somos. Y entonces tenemos que gloriarnos en el Dios que reina, en el Dios verdadero, en Cristo Jesús.
Somos nación santa exclusiva, propiedad exclusiva de Dios. Propiedad exclusiva de Dios. Y hay muchos versículos que podríamos hablar sobre esto. Porque Él dice que somos la niña de sus ojos. Y mire, cualquiera que quiera tocar la niña de sus ojos, ¡ay! ¡Ay, ay! ¿No quiere usted tocar la niña de los ojos de Dios? Cristo vino para hacer una obra perfecta. Vamos a ver Romanos 2, 28 y 29. Libro de Romanos. Romanos 2. Qué bueno tener la Biblia. Le sugiero que siempre usted lea la Biblia, porque aquí en la Biblia encontramos concordancias. Aquí en la Biblia podemos leer el texto, el contexto más tranquilo, que no se nos apague el celular, que no le falta la carga al celular, la batería, ¿no es? Entonces, muy bueno tener la Biblia. Romanos 2, 28, 29. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, ¿ve? No la del prepucio, en espíritu, no en letra. Lo hablo de nuevo, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, Él no dijo voy a hacer diferencia con los judíos o con los romanos o con otras naciones, sino que Él dice que es judío el que lo es interiormente, en el corazón, en el espíritu. Que si nosotros nos podíamos decir entonces que somos iguales a los hijos judíos que Dios tiene. Todos son hijos. Que cuando usted tiene hijos, 5, 6, 4, 2, son iguales. Usted no va a encontrar sus hijos diferentes. Usted los trata a todos iguales, los ama a todos igualmente. Así hizo Dios este proyecto, en donde Él hizo el proyecto no solamente para los judíos, sino que para todos sus hijos, los predestinados, los que están inscritos en el libro. Entonces los verdaderos adoradores, porque esta mujer que hablábamos antes de Juan 4, 21, ella pensaba que tenía que adorar solamente allí en el monte, porque como samaritana ellas no podían entrar en el templo, ellos tenían que adorar en el monte. Entonces Jesús le dice, mujer, créeme que llegará el día en que ni en este monte y ni en Jerusalén adorarán al Padre. Y eso es lo que hacemos hoy. Entonces entendemos de que los adoradores no eran solamente ellos del siglo XXI, del siglo I, sino que también somos hoy. Hoy no necesitamos de la circuncisión, ¿no? Hoy necesitamos solamente entender que Dios es nuestro Padre y por eso lo adoramos en espíritu y en verdad. Nosotros somos los verdaderos adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad, porque ellos lo adoraban también con los rituales. Pero nosotros no tenemos los rituales, no hacemos más rituales, lo adoramos en espíritu y en verdad. ¿Y cuál es la verdad? El Evangelio. No es que tú tengas la verdad, sino que el Evangelio está escrito. Usted es un adorador o una adoradora en espíritu, porque el Espíritu de Dios está en usted, y yo en verdad, porque la verdad está escrita. Entonces lo adoramos de esa manera, ¿ve?
A través de las Escrituras lo vamos conociendo y lo vamos adorando a Él. Entonces, estos son nosotros, los verdaderos y los primeros cristianos de aquel tiempo que entendieron el Evangelio de Jesucristo, que no tenían que hacer ya los rituales, y eso era entonces la gran dificultad que no entendíamos, ni ellos ni nosotros, que no necesitaríamos más de los rituales. Y somos entonces los verdaderos adoradores que estamos firmados en la alianza que Cristo firmó y en el tiempo del siglo I, en el año 70. ¿Ve? Vea usted que esto no es tan fácil de entenderlo y tampoco es tan fácil para mí de explicarlo, porque lo entiendo acá, pero cuesta además el idioma. 40 años viví en Brasil y me dificulta mucho el lenguaje todavía. Si fuera en portugués sería fluidamente, pero aquí estoy enseñando en la lengua española y todavía tengo dificultad. Pero así vamos, que el Señor hace esta obra en todo, ¿no? En nosotros. Bueno, el llamado de Dios siempre será el que vamos a vivir por fe. Vamos a vivir por fe. Y vivimos en el reino espiritual, no por obras de hombres, para que nadie se gloríe, ¿no? Y esto no es por la voluntad nuestra, y sí la voluntad de Dios. El proyecto de Dios, Él proyectó todo para la gloria suya, para la gloria de Dios, y no nosotros, y no la de nosotros. El reino es espiritual. Quiero que usted permanezca un poquito allí en la plataforma, porque mire, es muy importante este tema y tenemos bastante que todavía entregarles. Mire, el hombre nace por la voluntad de Dios, pero la filosofía quiere colocar siempre a Dios en su molde, ¿ya? En su forma de pensar. Pero podría un filósofo pensar que ¿quién lo hizo nacer? Porque Dios tiene un proyecto en cada vida. Y Él no tiene como la forma también de salir del plano físico al espiritual, cuando ya tenga que dejar la tierra. ¿Me entiende? Entonces, no puede él querer entrar, que Dios entre en su forma. No. El hombre nace por voluntad de Dios y muere por voluntad de Dios. Entonces, Dios es el creador de todo y creador del ser humano. Bueno, muchos también me preguntan lo siguiente, se preguntan, ¿qué es esto de que vivimos un cielo nuevo y una tierra nueva? ¿Qué es esto que Cristo ya vino? Tenemos que estudiar mucho sobre esto para poderlo entender muy bien. El reino de Dios ya fue establecido y su iglesia está en estado de expansión permanente. La iglesia no fundó en el año 70. La iglesia comenzó cuando vino el Espíritu de Dios, entró entonces la gracia de Dios, el favor de Dios, y en el año 70 fue entonces establecida la gracia de Dios, y de allí hasta hoy hemos vivido ya, han pasado 20 siglos. Y como digo, la iglesia de Jesucristo en la tierra está en expansión permanente. El reino no tiene fin, como la tierra no tiene fin. En Isaías 9, versículos 6 y 7, dice eso, lo vamos a leer.
porque tampoco entendíamos mucho esta profecía. ¿Ve? Llegan los tiempos y el Espíritu de Dios va enseñándonos. Y en Isaías 9 nos va enseñando las profecías que ya vinieron a través de los profetas. Porque nosotros necesitábamos entender todo esto. Y aquí se entiende muy claramente ahora lo que estamos hablando. Y esta profecía también ya fue cumplida. Isaías 9, 6 y 7. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado, mire, esto es lo que yo no entendía. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio. ¿Ve? El año 70. Y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y lo hizo. Lo hizo en el año 70. Y es maravilloso conocer ahora este versículo que está dentro de la escatología consumada, revelado. Isaías 9, versículos 6 y 7. Y aquí entonces dice, en el versículo 6, el versículo 6 dice, Dios fuerte. Pero primero habla de un niño. El niño es Jesús, ¿cierto? Porque muchos pensábamos, cuando estábamos en la religión, que eran prácticamente tres dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? La tradición católica habla de esto, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y después hubo una confusión que también en la iglesia cristiana evangélica tenía que ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos preguntaban, ¿en qué te bautizaron? Porque si te bautizaron solamente en el nombre de Jesucristo no vale. Tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí en el versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Quién entonces es ese niño? Que nosotros lo conocimos como el niño Jesús. Este es el propio Dios, y por eso decimos que Dios es Jesucristo y Jesucristo es Dios. Es uno solo. No existe el Dios triuno. No existe la Trinidad que nos hicieron entender en la religión. Existe un Dios, un solo Dios. Y este se llama Jesucristo, Dios fuerte. ¿Ven? Son cosas que vamos entendiendo. Y príncipe de paz. Y dice que lo hizo. Desde el año 70 lo hizo. Y como les decía, perseguición siempre hay, siempre van a haber, pero no en la proporción que en el antiguo mundo. No en la proporción como fue en el primer siglo, que fueron todas las provincias allí, cuando eran dominadas por el Imperio Romano, todas esas provincias fueron entonces perseguidas allí el Evangelio durante ese tiempo, en el mundo antiguo. En el mundo antiguo, en el eukomene, que es una palabra griega. Y la paz reina, siempre, ahora reina, porque dice que el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Y lo hizo. Tenemos esa paz. Por eso vivimos en este reino, que es reino de paz, reino de justicia, de paz y de gozo. Y este es el reino espiritual donde nosotros vivimos. ¿Ya? La iglesia del primer siglo pasó entonces momentos muy difíciles. Después vino el periodo
ya de la iglesia ser establecida. Allí entonces ya va minguando la persecución, ¿eh? Porque en ese tiempo era una persecución firme, permanente. Bueno, aquí tenemos otro versículo. Decíamos que la iglesia va ganando proyección. Ella existió allá atrás, ya antes del año 70, en el tiempo de la transición. Continúa hasta el día de hoy. La iglesia permanece para siempre. La iglesia siempre va a estar adorando a Dios, glorificando a Dios y enseñando. La iglesia está enseñando ahora, ¿eh? Algo que parecía nuevo, pero que no es nuevo, que es la escatología, que la religión no lo consiguió enseñar. Pero la gracia de Dios lo está enseñando. Entonces la iglesia está enseñando hoy el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la gracia de Dios. Vamos a ver esto. Va ganando entonces, decíamos, proyección en el Nuevo Testamento, en el mundo, va ganando proyección hasta el día de hoy, en el siglo XXI. Vamos al libro de Hebreos. Dijimos un tema un poquito más extenso, Hebreos 13, versículo 20 y 21. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Dice que Él hace las obras que nosotros podríamos estar haciendo. Él las hace por nosotros. Y aquí dice que el Dios de paz que resucitó de los muertos, que es el pastor de las ovejas, por la sangre del pacto. Entonces, es por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario a favor de muchos. También hay un tema que tenemos que traer, que Cristo no murió por todos, ¿no? Una persona por los comentarios quiso saber eso, y ojalá que él esté escuchando este mensaje, porque él decía, entonces, si algunos fueron predestinados, entonces algunos solamente serán salvos, los otros no, unos sí y otros no. Bueno, eso le compete a Dios, porque Él hizo vasos de honra y vasos de deshonra. Pero a todos Dios los usó. Porque digamos que si no hubiera usado a Judas Iscariote, que fue un vaso de deshonra, ¿qué hubiera sucedido entonces? ¿Me entiende? Dios hizo vasos de honra y de deshonra, porque Él es el que sabe. Pero la sangre de Jesucristo fue derramada por muchos y no por todos. Y entonces esos muchos debemos estar en sintonía con la palabra de Dios, con la gracia de Dios, con la palabra que es viva y eficaz, que es eterna. Y haciendo parte solamente de un solo pueblo, el pueblo de Dios. Hoy no es solamente Dios de Israel, hoy es Dios de todo su pueblo, de cualquier nacionalidad. Somos entonces, hacemos parte de ese pueblo y tenemos solo un Señor. La obra de Dios no terminó en el año 70, continúa, porque estos mensajes continúan haciendo una obra.
en las vidas, en las mentes, esclareciendo, revelando la verdad de Jesucristo. Entonces, la obra de Dios no concluyó en el año 70, ella continúa. Y el verdadero entendimiento de la escatología consumada presenta el proyecto eterno de Dios, y que está en pleno vigor, donde vemos el reino de luz creciente y en total expansión, continúa ganando proyección. La escatología consumada va despertando los corazones. El Espíritu de Dios trabaja a través de su palabra, y ahora revelada, palabra revelada, para no quedarnos siempre en rudimientos, para no quedarnos siempre en un versículo, sino que conociendo a Dios, avanzando con Él, conociéndolo cada día más y más, trayendo el entendimiento y alcanzando vidas. Eso es el Evangelio de Jesucristo. Porque se pensó que con el año 70 entonces se concluiría la obra. No, la obra de Dios continúa. Los días del fin fue relacionado al fin de la era mosaica y no al fin de la iglesia. ¿Me entiende? Lo voy a repetir, los días del fin fue relacionado al fin de la era mosaica, al fin de esa dispensación, al fin de la ley. No de la iglesia. La iglesia continuó, la iglesia continúa y la iglesia continuará. La iglesia no parará, porque así como existe las generaciones, de generación en generación, Eclesiastés 1:4 dice: de generación en generación la tierra permanece para siempre. Así será el Evangelio de Jesucristo, de la gracia de Dios. Continuará de generación en generación. Generación va, generación viene, y la tierra permanece para siempre. Fue iniciada apenas con los judíos. La iglesia fue iniciada con los judíos, ¿no? Y expandida a todas las razas y etnias. Usted puede leer también en Colosenses 3, versículo 11. Pablo está enseñando, el apóstol Pablo enseñando a su pueblo. También puede usted anotar allí Hechos 7:37, porque ya estamos terminando el mensaje. Usted verá allí que el Evangelio de Jesucristo no quedó allí solamente restringido a las 12 tribus de Israel, sino que el Evangelio de la gracia de Dios se proyectó. Dios hizo un proyecto para todas las generaciones y para todos los hijos de Dios. Y con esto, hermanos, fue un poco extenso este mensaje, pero créame que vale la pena nuevamente estarlo estudiando, estar revisando la escatología consumada, revisando la Biblia, la palabra de Dios. Con esto entonces nos estaríamos retirando y dejándolo a usted invitado para un nuevo mensaje, si así Dios lo permite. Quiero que nos encontremos en el nombre de Jesucristo con salud, ¿ya? Que tengamos todo bienestar durante todo el tiempo que estemos aquí en la tierra, que tengamos salud y que podamos entender que la iglesia, ella tiene que continuar, y es con usted que me está allí escuchando, es con usted, fue conmigo. Mire, yo caí como paracaídas en un canal que no conocía nada de esto, hermano, porque vivíamos la tradición religiosa. Pero desde que comencé me enamoré de Dios, me enamoré. Ya era una enamorada de Dios, pero me enamoré 1000 veces más. Así creo yo que usted también
va a despertar para la verdad escrita, para este Dios que la ama. Gracia y paz.